Hola a todos, hoy vamos a hacer un video cortito y rápido para poder nombrar algunas cuestiones que tenemos que tener bien presentes y estudiar y comprender para poder realizar correctamente una conciliación bancaria. Producto que me fueron llegando muchas consultas al respecto y así nos sirven las respuestas para todos. Primero, tenemos que analizar qué tipo de cuenta es banco, cuenta corriente. Esta cuenta es patrimonial de activo. Y como toda cuenta de activo, los movimientos que producen un aumento, en este caso del saldo de la cuenta corriente bancaria, se van a registrar en nuestra contabilidad por el debe. Mientras que todos aquellos movimientos que producen una disminución del saldo de esta cuenta se van a registrar por el haber. ¿Dónde lo vamos a registrar? Ya sabemos, en el libro diario, y después lo vamos a terminar mayorizando. Esto quiere decir que un depósito, por ejemplo, sea en efectivo, sea en cheque, lo vamos a registrar por el debe. Mientras si emitimos un cheque propio para pagarle a un proveedor, lo vamos a registrar por el haber. Otra cuestión muy importante es entender qué estamos haciendo en una conciliación bancaria. En una conciliación bancaria estamos comparando nuestra información contable que va a surgir del mayor, donde van a estar registrados todos los movimientos de esa cuenta corriente bancaria, con la información que nos envía el banco a través de su resumen bancario, con el objetivo de poder determinar el saldo real de esa cuenta corriente. Pero al comparar la contabilidad propia de la empresa con la contabilidad del banco, que la tenemos en su resumen bancario, se va a producir el efecto espejo. Y como vemos en la imagen, el efecto espejo va a hacer que nosotros, adelante de un espejo, levantemos la mano izquierda y del otro lado, la imagen que nos devuelva al espejo, sea ver una persona que levanta la mano derecha. ¿Cómo se traduce esto en la contabilidad? En la contabilidad tenemos que analizar que la cuenta corriente bancaria para nosotros, para nuestra contabilidad, es una cuenta patrimonial de activo, que como dijimos antes, los movimientos que la aumentan se registran por el debe y los movimientos que las disminuyen por el haber. Pero si nos pasamos del otro lado y vamos del lado del banco, nosotros vamos a hacer un pasivo. Cuando nos envía un resumen bancario sobre nuestra cuenta, el banco, producto de los movimientos que nosotros estamos haciendo, somos un pasivo para el banco. Producto de que cuando les depositamos plata, él, el banco en este caso Nación, nos está debiendo dinero. Por lo cual los movimientos que aumentan en el saldo de la cuenta corriente bancaria mirada desde el lado del banco van a aumentar por el haber. Y cuando retiremos o paguemos, que hagamos operaciones que disminuyen el saldo de nuestra cuenta del lado del banco, van a disminuir por el debe. Eso quiere decir que la misma operación en nuestro mayor va a estar registrada por una columna, del lado del resumen bancario va a estar registrado en otra columna. Eso es el efecto espejo. Otro punto a tener en cuenta son las diferencias que podemos descubrir al realizar una conciliación bancaria. Por un lado son las diferencias permanentes, errores u omisiones, y ahí vean cuáles pueden ser los errores o las omisiones y cómo se corrigen por medio de un ajuste contable. Y por el otro lado van a estar las diferencias temporales, que es una cuestión de tiempo para que desaparezcan, por lo cual no llevan asiento de ajuste y solamente afectan el saldo del resumen bancario. Esas cuestiones ustedes tienen que tener muy presente para poder entender el mecanismo de conciliación bancaria. Ahora vayamos a ver un ejemplo. Tenemos una conciliación bancaria del mes de septiembre de banco, tornillo, cuenta corriente y tenemos nuestro mayor y tenemos el resumen bancario que nos proporcionó el banco. Y ahí vamos a comparar para determinar el saldo real de la cuenta bancaria.
El primer paso que sí o sí tenemos que hacer es ver cómo están los saldos iniciales. Si los saldos iniciales son diferentes, tenemos que conciliar primero los saldos iniciales para poder identificar cuáles son las diferencias temporales que se arrastran de periodos anteriores. ¿Qué es una diferencia temporal? Es una operación que yo ya he registrado en mi contabilidad en este periodo o en periodos anteriores, pero que en el banco no ha impactado aún o van a impactar más tarde de lo que nosotros la hemos registrado y por eso se da la diferencia temporal. En este caso, tenemos que el mayor dice que tiene un saldo inicial de 37.500 y el saldo inicial del resumen bancario es 48.700. Ya vemos claramente que no son iguales. Tenemos que buscar alguna operación que nosotros ya hemos registrado el mes anterior, por ejemplo, y en el banco recién ha impactado en el resumen bancario de septiembre. Eso es una diferencia temporal. No es que el banco se olvidó y lo hizo más tarde, sino que esa operación, por X motivo, impactó unos días más tarde de lo que nosotros lo hemos registrado. Entonces, las diferencias temporales que usamos para conciliar los saldos iniciales las encontramos en el resumen bancario sí o sí. Entonces, lo que primero podemos hacer es ver con qué numeración de cheques arranca el mayor, 337. Vamos al resumen bancario y vemos si tenemos algún cheque con un número anterior. Eso quiere decir que es un cheque que viene siendo arrastrado del mes anterior, que tal vez venció el 20 de agosto, pero el proveedor o a quien se lo dimos no tiene que ir corriendo el 20 de agosto para cobrarlo. Tiene hasta 30 días pasado el 20 de agosto para ir a cobrarlo. Entonces puede ir el 20 de agosto, el 25 de agosto, el 2 de septiembre. Nosotros no sabemos cuándo va a ir. Y por eso se producen las diferencias temporales en el caso de los cheques. Acá tenemos cheque 336 por 7.500 pesos. Los cheques van a disminuir el saldo de nuestra cuenta corriente, por lo cual vamos a hacer el procedimiento de conciliación bancaria y del lado del resumen bancario vamos a poner que el cheque 336 es una diferencia temporal que cuando ingrese ese cheque va a haber disminuido el saldo de nuestra cuenta corriente, por eso lo ponemos en negativo. Pero con eso no nos alcanza para igualar los saldos iniciales. Tenemos que ir a buscar otra diferencia temporal. Y acá tenemos el cheque 335 por 7.000, perdón, por 3.700 pesos. Otra diferencia temporal. Vamos a corregir el número del cheque, que lo había puesto mal, y ponemos otra vez el cheque 335, que es una diferencia temporal, que va a haber restado en el resumen bancario cuando ingresó, por lo cual lo ponemos en negativo. Y ahí vemos que se equiparan los saldos iniciales. Entonces nuestro objetivo al equiparar los saldos iniciales es eliminar las diferencias temporales que se vienen arrastrando de periodos anteriores, de operaciones que yo ya registré, por ejemplo, en agosto y recién impactaron en el resumen bancario el 2 de septiembre y el 10 de septiembre. Otra cuestión importante a tener en cuenta que siempre nosotros tenemos la premisa que los movimientos que están asentados en el resumen bancario son correctos. El banco no se va a equivocar en los importes, en las columnas, en olvidarse de asentar una operación. Siempre tenemos que empezar a mirar los movimientos desde el resumen bancario y lo comparamos con el mayor. Depósito cheque 48 horas por 18.000 pesos. Voy a buscarlo en el mayor. Lo tengo por el mismo importe y como es un depósito que va a aumentar el saldo de mi cuenta corriente, tiene que estar registrado por el DEBE como está. Es correcto, no hay ninguna diferencia, ni temporal ni permanente. Cheque 338 por 15.000 pesos. Vamos al mayor y lo encontramos. Cheque número 338, está registrado por el mismo importe y está puesto por la columna correcta, porque como un cheque es un pago que le hacemos a un proveedor, en este caso un proveedor puede ser a cualquiera que le realicemos un pago,
disminuye el saldo de nuestra cuenta corriente, por lo cual corresponde que esté por el haber. Y lo vamos tildando. Nosotros vamos tildando cuando se da coincidencia, no hay diferencias, o cuando arreglamos una diferencia o la anotamos en la conciliación bancaria. Cheque 338, también lo anotamos en el resumen. Depósito en efectivo por 30.000 pesos, del 19 de septiembre. Vamos al mayor y encontramos un depósito en efectivo de ese mismo día por 33.000 pesos. El importe ya es incorrecto, porque en el resumen está por 30.000 y en el mayor por 33.000 pesos. ¿A quién le creemos? Al importe que está en el resumen bancario, por lo cual nosotros hemos realizado incorrectamente la registración. ¿Qué es eso? Un error de importe, una diferencia permanente. Y todas las diferencias permanentes se anotan ajustando el saldo final según el mayor. ¿Cómo hacemos? Primero tenemos que ver qué está haciendo este depósito en efectivo por 33.000 pesos en el debe. Este depósito por el debe está aumentando el saldo de mi cuenta corriente. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque mi saldo era 32.200 pesos y cuando asentamos el depósito en efectivo por 33.000, el saldo se fue a 65.200. Entonces, en la conciliación bancaria, lo que tenemos que hacer primero, a mí me gusta hacerlo en dos asientos, es poner el depósito en efectivo. Vamos a anular esa operación que registramos incorrectamente. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo la operación inversa. Si en el mayor estaba sumando ese depósito, ahora en nuestro cuadrito de conciliación lo anotamos restando. Y abajo a continuación volvemos a poner la operación depósito y ahora vamos a poner la corrección, el importe que va correctamente. Ya que está, vamos a corregir lo que dice acá. Depósito en efectivo, lo vamos a corregir. ¿Por qué importe tenía que ir por 30.000 pesos? Sumando o restando. Y vemos que es un depósito. Los depósitos van a sumar en nuestra cuenta corriente, así que lo ponemos en positivo. Una vez que lo hemos arreglado, esa diferencia permanente, lo tildamos. ¿Para qué tildamos? Para olvidarnos de ese renglón y no existe más. Cheque 339 por 11.600 pesos. Lo tengo en el resumen bancario, voy a ver al mayor y tengo 11.600 pesos al mismo importe y está registrado, en este caso, por el debe. Es un cheque, sale plata, tiene que ir por el haber. Pero ese cheque número 339, ¿qué está haciendo en mi contabilidad? Está sumando. ¿Cómo me doy cuenta que está sumando? Por dos cuestiones. Todo movimiento que esté en el debe está sumando y todo movimiento que esté en el haber está restando. Y si no me doy cuenta con eso o me confundo, veo de nuevo los saldos. Yo tenía 65.200 pesos hasta registrar este cheque 339. Cuando lo registré por 11.600, mi saldo aumentó y no tenía que aumentar, tenía que disminuir. Entonces vamos a nuestro cuadrito y ponemos cheque 339. Lo vamos a anular. Es como si lo tuviéramos que borrar con liquid. Entonces ponemos la operación inversa. Si estaba por el debe, estaba sumando, lo pongo restando por 11.600 pesos. Y a continuación lo pongo como corresponde. Es un cheque, va a restar. Así que pongo el mismo importe por 11.600 pesos. Otra vez estamos hablando de una diferencia permanente. Y tildamos nuevamente para olvidarnos. Gasto de mantenimiento con IVA incluido por 2.100 pesos. Dice el resumen. Vamos a ver el mayor. Está por el mismo importe y como es un gasto que disminuye el saldo, está por el haber. Está todo correcto. No tenemos que hacer nada en este caso. Una vez que hemos tildado todo en el resumen bancario, vamos al mayor y vemos que nos quedó sin tildar. Cheque número 337. No está en el resumen bancario. Opa, ¿qué pasó? ¿El banco se olvidó? No, el banco no se va a olvidar. Lo que sucede es que nosotros le dimos a un proveedor este cheque que vencía el 10 de septiembre, pero el proveedor Pirulo tiene desde el 10 de septiembre 30 días más para irlo a cobrar.
y todavía no fue a cobrarlo. No se ha presentado todavía al banco Tornillo para cobrar ese cheque por 8.300 pesos. Entonces es una diferencia temporal. Pero además tenemos que analizar si está bien registrado este cheque por 8.300 pesos en el haber. Si es un cheque que debe disminuir el saldo de mi cuenta, por lo cual va por el haber. Está bien. Porque no nos tenemos que quedar tranquilos porque es una diferencia temporal, ya está. Tenemos que seguir analizando si lo registramos correctamente, porque tal vez estaba registrado por la columna incorrecta y además de ser una diferencia temporal, terminaba siendo una diferencia permanente. Entonces vamos a nuestro resumen bancario, a nuestra conciliación bancaria. Las diferencias permanentes afectan el saldo del resumen bancario, en este caso el saldo final. Tenemos que poner cheque 337, yo le pongo entre paréntesis para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. 8.300 pesos. ¿Cómo me doy cuenta que es negativo? Es un cheque que cuando ingrese al banco va a disminuir el saldo de mi cuenta, por lo cual lo pongo en negativo. Y lo marco, lo tildo. Lo último que me queda sin tildar es un depósito. Vamos a arreglar la fecha, vamos a poner 30 de septiembre para que quede mejor. Depósito cheque 72 horas por 12.500 pesos. No lo vemos en el resumen bancario. Y no lo vemos porque fuimos el 30 de septiembre. Demora 3 días en acreditarse. Recién va a estar el 2-3 de octubre acreditado en el banco. Entonces, mientras tanto, es una diferencia temporal, es una cuestión de tiempo para que se arregle esa diferencia, para que aparezca esa operación en el banco. Entonces vamos a nuestro cuadrito de conciliación y ponemos del lado del resumen bancario, ajustando el saldo final, depósito cheque 72 horas, 12.500 pesos. Como es un depósito que cuando impacte va a incrementar el saldo de mi cuenta bancaria, lo pongo sumando. Y lo tildo. Ya tildamos, ya trabajamos todas las operaciones del mayor y del resumen. Si pusimos todo correctamente, los importes, los signos, nos debería dar que el saldo real de la cuenta bancaria es 61.000 pesos. Pero ahí no termina la conciliación bancaria. Tenemos que hacer los asientos de ajuste porque nuestro objetivo es que la contabilidad refleje que el saldo de la cuenta bancaria es 61.000 pesos. Pero nuestro mayor dice que estaba en 87.200. Entonces tenemos que hacer todo lo que son diferencias permanentes, ajustes contables, asientos contables para realizar, para insertar todos estos ajustes en el libro diario y llevar el saldo de 87.200 a 61.000. Pero todo lo que sea diferencias temporales, que lo pusimos ajustando el resumen bancario, no llevan ajustes contables, porque es una cuestión de tiempo, son operaciones que yo en mi contabilidad ya registré, pero que todavía no han impactado en el resumen bancario. Vamos con la primera. Tenemos el depósito que nos habíamos equivocado, lo habíamos registrado por 33.000 pesos y era 30.000. En el primer asiento tenemos que anular lo que hicimos mal, anular la registración del depósito que hicimos mal. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos las cuentas, lo hacemos por contrasiento. Caja a Banco Tornillo, cuenta corriente por 33.000 pesos. Y yo le pongo ahí lo que estamos haciendo para que lo vean. Depósito en efectivo, había un error de importes, lo estamos anulando por contrasiento. El comprobante es minuta contable. ¿Qué tengo que ver? Otra cosa es que si yo acá pongo el importe en negativo, banco tiene que estar moviéndose por el haber porque está disminuyendo. Después busco cuál es la otra cuenta. Y obviamente en todo asiento contable de ajuste que estamos haciendo en una conciliación bancaria, sí o sí está la cuenta banco o cuenta corriente. Después necesitaré otra, pero sí o sí banco va a estar cuenta corriente, en el debe o en el haber. Abajo tenemos que registrar el depósito como corresponde. Banco Tornillo a caja por 30.000 pesos. Según el comprobante que es propio de esa operación, nota de crédito bancario. Luego nos habíamos equivocado en el cheque 339. Y en los dos los tenemos por negativo.
Entonces ya sabemos que banco se va a mover por el haber. ¿Y a quién le habíamos dado ese cheque? A un proveedor, a proveedores. Entonces nos queda proveedores, a banco tornillo, cuenta corriente. Estamos anulando esa operación que nosotros habíamos registrado incorrectamente porque el cheque 339 estaba por la columna del debe cuando correspondía hacerlo por el haber. Lo que nosotros vemos en el mayor es producto de lo que hemos registrado en el libro diario. Si nosotros en el libro diario, en vez de registrar un movimiento del banco por el haber, lo registramos por el debe, lo vamos a ver en el mayor y tenemos que corregirlo. ¿Cómo hacemos? Primero anulamos la registración. Proveedores a banco tornillo cuenta corriente por 11.600 pesos. Siempre que anulamos un asiento, lo estamos haciendo en este caso con minuta contable. Y después lo registramos como corresponde. Proveedores a banco tornillo cuenta corriente por 11.600 pesos. Y va el comprobante propio de la operación, según recibo original. Por último, cuando hacemos el mayor, que partimos del saldo final que tenemos en el mayor 87.200, vamos a volver a mayorizar todos los movimientos de los ajustes que hicimos recién y tenemos que llegar que nuestro saldo es 61.000 pesos, lo que dice la conciliación bancaria que acabamos de hacer.